Buenos días, mis amados. Vamos a hacer una oración como siempre. Dios mío, gracias por que vamos a iniciar esta semana. Señor, te ruego que sea de bendición. Tú sabes cuál es el propósito. Cúmplelo conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. El tema de esta semana, el Dios que salva. Hemos tomado un pasaje en Isaías, su capítulo 45. El versículo 20 dice: Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Amén. El Dios que salva. Nosotros hemos hablado en otras ocasiones cómo Satanás ha intervenido desde el principio entre el hombre y su deseo de relacionarse con Dios, y la manera que Satanás ha desarrollado para desviar la verdadera realidad de la manera que la Biblia dice que nosotros debemos acercarnos a Dios. Sé que este es un tema un poco espinoso, si se puede decir, e intentaré tratarlo de acuerdo a lo que enseña la Biblia. El contexto de este pasaje tiene que ver en este momento el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, como lo hemos dicho en otras ocasiones, de vez en cuando y muchas veces se desviaba del enfoque de su Dios para hacer otras cosas, para escuchar a otras personas, para practicar otros rituales que eran en contra de lo que Dios había establecido, de lo que Dios había ordenado, de lo que Dios le había dado, de lo que Dios le exigía. Y nosotros debemos entender que si Dios es el creador, y así lo es, Dios es el autor, y así lo es, Dios es el que ha puesto las reglas, y así es, y nosotros no nos queda de otra que cumplir las reglas. Entonces, en este tiempo, en este momento, el mismo Señor le dice: reuníos y venid. El Señor siempre ha estado dispuesto a que las personas que quieran, porque esto es voluntario, en el momento que quieran, porque nosotros decidimos, usted pueda venir a Dios con toda la libertad. Ahí está el Señor Jesucristo esperándole. El Señor Jesucristo no le va a rechazar. Por eso dice: juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. Y ustedes saben que llegará un momento que el Señor volverá a decir esto. El Señor va a reunir al mundo entero, de todos los lados, todas las razas, todos los colores, todos los idiomas. Tendrán que estar reunidos frente a Dios. Entonces el Señor le hace la advertencia, dice: no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Nosotros sabemos que esto todavía al día de hoy, muchas personas, tal vez con buenas intenciones, pero esto fue lo que aprendieron, esto fue lo que se les enseñó, esto es lo que practican. Pero realmente esto está en contra de la Biblia, porque todas las cosas que nosotros queremos poner en medio de nosotros y en medio de Dios para llegar a Dios, que no sea Jesucristo, no es aprobada por Dios, no es de la alegría de Dios, no es del placer de Dios, no es de la satisfacción de Dios. Y no es un asunto de nombre de religión, ni mucho menos. Es un asunto de orden de Dios, porque es el mismo Dios que está hablando aquí en su palabra. Y Él le dice que han erigido madero para sus ídolos. Y entonces nosotros sabemos cuando se corta un pedazo de madera y se toma de ese pedazo una parte y se talla. Hay personas que son
bien especialistas en eso, en hacer esos tallados, y otros en hacer pinturas y cuantas cosas, y se le intenta dar una vida que no tienen, un significado que no tienen, un nombre que no tienen y un poder que tampoco tienen. Y además entonces se le delega la función de ser intermediarios entre nosotros y Dios, cuando el mismo Dios dijo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Y nosotros estamos cambiando a Jesucristo, que es el camino, es la verdad, es la vida. Ese es quien nos puede llevar a Dios. Jesucristo es quien nos puede salvar. Jesucristo es que te puede salvar. Entonces tú has cambiado a Jesucristo por un pedazo de madera o por una pintura o por una piedra. Eso no te va a llevar a Dios, y es lo que dice la Biblia. A Dios solo te lleva Jesucristo. Jesucristo es el único que te lleva a Dios. Por lo tanto, vuélvete a Jesucristo para que llegue a Dios, porque Dios te salva. Dios quiere salvarte a través de Jesucristo. Pero es tuya la parte de cambiar eso y venir a Dios. Dios te bendiga.